Una pregunta acerca de si yo me enojo. Necesito hacer la pregunta para poder avanzar. Si yo me enojo o me enojo, eso no te va a permitir avanzar. Lo hemos hablado antes, ¿sí? Hay un enojo que es porque pienso que lo que está pasando me está pasando a mí. O sea, me enojo por mí. ¿Mm? No sé, es como el enojo de la madre con el hijo, que es una Yo te especie. preguntaba a vos, te preguntaba a vos, porque sos, digamos que sos un ejemplo viviente, ¿no? De alguien que pudo lograr esa realización, entre comillas. Yo entiendo, no sé si vos me podés decir otra cosa, que hay un punto, hay un momento de la indagación cada vez más profunda en que yo me vuelvo, como bien decías hoy, ¿no? Yo me vuelvo subjetividad y el resto es objetividad. En esa subjetividad y en esa objetividad, el enojo, que es del ego, no entra, porque en No, todo caso, no, la objetividad. el enojo del ego no entra, ¿ok? Pero puede que haya una especie de llamado de atención, ¿m? Que traiga una energía que para el ego se asimila a la del ego. ¿A qué te referís con llamada de atención? No, no Por entiendo. ejemplo, yo puedo andar con Indrek y me doy cuenta que va a cruzar la calle y que se le ha dicho varias veces, tienes que tener cuidado cuando cruces la calle, tienes que mirar para un lado y tienes que mirar para el otro. Y le puedo decir, Claro, no, cómo te puedo...? no me refería a eso. También el mismo tono y la misma expresión en mi rostro. Le decía, ¿cómo puedo yo, ok, dejar que tú estés solo en la calle hasta que yo no esté seguro de que vas a estar bien, de que no, de que vas a poder cruzar una calle sin que te atropelle un carro? Ahí tienes que poner atención. ¿Mm? ¿Me sigues? Sí, sí, pero no, yo no me estaba refiriendo a ese tipo de enojo. Me estaba refiriendo a un enojo, a algo egoico, ¿no es cierto? Oye, si Y ya llego, cómo puede haber un enojo egoico? en tu caso no hay nada relacionado al ego ya, no hay nada. Que yo sepa, no. Hasta ahora todo va bien. Ah, entiendo, claro. No puede llamar la atención. Sí, Baba a veces era súper estricto. Señor Ratanlal, uff, a veces parecía un dragón escupiendo fuego. Ramana también. Hay una de mis partes favoritas en un video. Él generalmente no le gustaba que lo ayudara a nadie. Sí, o sea, él lo hacía lo que él podía, hizo lo que él pudo por sí mismo hasta el final de su vida. ¿Ok? Y recuerdo un día que Mm. venía saliendo de un edificio del ashram y trató a alguien de agarrarlo y él automáticamente le sacó el brazo, sí, se lo quedó mirando como, ¿no? O sea, una mirada fuerte, tratándola de entender, y entonces nadie te está pidiendo nada, ¿no? Porque todo eso son reacciones exageradas del ego, ¿sí? Un día veníamos caminando del salón de conferencias, señor Ratanlal, y yo intenté quitarle el cojín de la mano, ¿no? En India uno siempre a veces carga un cojincito porque te toca sentarte y siempre es el suelo y uno pone un cojincito para que no esté tan duro. Y cuando lo voy a agarrar, lo apretó así y me lo sacó de la mano. Y me dice, ¿y quién te dijo a ti que yo necesito un cargador de cojín? Porque era mi ego, el que quería, sí, con esa devoción y ese amor, esa vocación de servicio, ayudar al maestro.
¿no? Entonces, de una otra forma es indicarle al otro que su ego está controlando la situación o que está bajo el control del ego. Sí, pero Ajá. es por el beneficio de esta persona. Yo me puedo molestar porque lo que sucede no me beneficia a mí. ¿Me sigues? Ah, sí, sí. Bueno, o sea que si a mí me suceden todas esas cosas es porque todavía no soy esa subjetividad. No, y tiene que estar el sujeto y el sujeto se dispara Claro, y, claro. y responde de manera personal. Este tipo de enojo impersonal, de hecho, viene cargado por un sentimiento por la otra persona, ¿sí? Tratando de hacerle entender algo a esa persona. Escúchame, otra cosita. Esa subjetividad que realmente somos, eh, vos decías, Cuidado, cuidado, cuidado. La subjetividad no es lo que somos. Lo que somos. no, entiendo, entiendo, sí, sí, sí. Sí. Eh, esa subjetividad, vos decías que es pura observación. Sí. Bueno, según mi experiencia, a lo mejor estoy equivocada, esa subjetividad es más que pura observación. Es energía, es un poder. Es una forma de energía, sí. No se queda en la mera observación. No, es luz reflejada en el cerebro, Está, y esa luz viene de aquello que ve. que produce la conciencia de ser, la conciencia de cuerpo. Ajá. Eh, pero ¿cómo puede ser, César, que yo conciba o haya vivido esa subjetividad y todavía me enoje? Ok, pero esa subjetividad todavía es un estado mental. En esa subjetividad, la subjetividad y la objetividad se funden, es decir, no se perciben como separados. Eso sí, es donde se acaba el sentido de separación, la dualidad, separación, diferenciación, y lo demás está ausente temporalmente. Luego regresa de manera práctica, pero sabe que es ilusoria e inseparable de la realidad. Ahora, si yo todavía tengo una imagen de mí mismo, ¿no? O tengo una imagen de cómo las cosas deberían ser o no deberían ser, ¿m? Y como eso es de acuerdo a mí y como yo me identifico con ese concepto, con esa idea, con esa imagen, entonces viene lo que vamos a llamar la rabia personal, ¿no? Eh, ¿Podrías explicarme, porque no termino de entender, cuando la subjetividad y la objetividad se unen? Ese es el samadhi, el estado de no Porque diferenciación. la objetividad sería la ilusión, ¿no es cierto? Las dos son ilusorios. La subjetividad es la Sí, causa de la percepción de la ilusión material, ¿sí? tenés razón, tenés razón. Y cuando esa subjetividad, La luz que ilumina la ilusión es parte de la ilusión. La energía que produce la luz y la ilusión, es el poder ilusorio, ¿sí? O sea, que per se es ilusorio. y en qué momento, de qué modo, esa objetividad se vuelve también subjetividad. No puede. Es decir, digamos que la materia, ¿ok? La observación de la materia y la energía que produce a esos dos, se saben que son una y la misma cosa. Todo eso es energía. Es una sola masa indivisible de ilusión, si se quiere. ¿Mm? Ah,
todo eso es energía, Todo eso entiendo. es energía, todo eso es ilusión. Y esa ilusión está inseparable de aquello que vea la ilusión, que es la realidad. Si yo me identifico todavía con la observación, entonces la ilusión todavía está bien. Pareciera que la ilusión vea la ilusión. Hay algún punto en que dejo de sentirme subjetividad para sentirme aquello que ve. Sí, para darte cuenta de que eres aquello que ves. Sí. O sea que hay un punto en que eh, ya no es un samadhi mental. No, esa madre es mental. El ser no necesita entrar en un estado de... El ser no necesita nada para ser lo que es. Hace falta un estado mental, ¿ok? Que es el estado mental donde no hay identificación, ¿sí? Para que haya conocimiento intuitivo directo de ser aquello que ve. O sea que ese conocimiento intuitivo yo lo voy a tener No tú. dentro de, bueno, no, claro, dentro de un estado mental. El estado mental es el reflejo, ¿sí? De tu realidad. Y gracias al reflejo de tu realidad, eres consciente de tu realidad. Al igual que gracias al espejo, puedo verme los ojos. De lo contrario, no me los puedo ver. Pero aún así, no puedo, aunque no me pueda ver los ojos, no puedo negar su existencia. ¿Cierto? Ajá, claro. Aquello que Pero ve, vos, aquello que ve no deja de ser aquello que ve simplemente porque no sepa qué es. pero ese saber que es que lo que se es lo que eh, es mental, No, la interpretación. Uno sabe que uno es eso, sin pensar que uno es eso, se sabe. ¿Sí? Y luego la interpretación surge, se refleja en la mente. El conocimiento se refleja en la mente, como yo pero soy. nuestro estado natural, César, es mental. No, el estado natural está más allá de la mente. El estado natural de la mente es no identificación con el cuerpo, aunque es samadhi, pero lo que uno es no es un estado mental, no puede ser, la realidad no puede ser un estado mental. Es la conciencia de todos los estados mentales, incluyendo el samadhi. O sea, a ver, quiere decir que nosotros somos más allá de lo de cómo estamos en ese momento. ¿Correcto? Nosotros somos, ah, El testigo absoluto, inafectado por cualquier tipo de estado mental, bien sea samadhi o ignorancia. ah, o sea, el absoluto que vos sos, eh, lo intuís, pero vos tenés un estado mental. Vos sos mente. Sí, pero ese estado mental de no diferenciación se hace permanente, libre de esfuerzo, y cuando aparece la aparente diferenciación para la vida diaria, no cubre el estado de diferenciación, por lo tanto, no hay olvido de uno mismo como el sí mismo, como el absoluto. Ah, claro. Eh, esa subjetividad, yo le voy a llamar de una manera que no es la correcta, pero es para entenderlo, para entender bien yo la situación. Sería el alma. No es correcto el concepto, pero es para entenderlo. Puede llamarlo el alma y al absoluto lo puede llamar espíritu, ¿sí? Para diferenciar un... Ah, entiendo. Sí, sí, eso, claro. Bueno, pero lo que me preocupa es que, ¿por qué todavía me enojo? Porque tiene que haber una idea preconcebida que contradice a lo que es.
Y me enojo porque lo que es no coincide con lo que yo creo que debería ser. Sí, claro. Claro. Es una arrogancia de mi parte. Pero tampoco ya va, tienes que tener cuidado con la forma como te refieres a ti misma, ¿ok? Para que no hagas un juicio de valor sobre ti misma. No importa, ¿entiendes? No importa cuántos errores cometas, no importa cuántas veces caigas en la ignorancia, no importa cuántas veces te caigas. Te sacudiste el polvo y te levantaste de nuevo. Porque Eso, eres los dos, eres lo real y lo ilusorio. O sea, por el, por el punto, desde el punto de vista real, todo esto se refleja en la ilusión, todo esto se refleja en la mente. El beneficio es mental, el absoluto no se beneficia de nada. ¿Mm? Es la condición mental, ¿no? claro, por eso digo, es como, Donde se refleja el beneficio. ¿Mm? claro, por eso, pero si todavía me manejan algunas emociones, entonces todavía no está profundizada, digamos, esa subjetividad que soy. Puede que sí, puede que hayas experimentado el sujeto solo, el sujeto sin asociación con otro objeto, el sujeto libre de pensamientos. Puede, inclusive, que hayas experimentado la subjetividad como tal, puede que hayas experimentado el samadhi, pero como todavía queda algo allá adentro, ¿ok? Obviamente, por lo que comentas, entonces el sujeto Ah, vuelve otra vez, ¿ok? El objeto vuelve otra vez y la idea entre los dos aparece, la idea de cómo el objeto, en una situación en particular, debería ser o no debería ser. Y la no coincidencia en este caso entre el hecho y la creencia es lo que produce el enojo, que es personal. claro. Bueno, por último, César, esa energía, esa corriente, que, bueno, que yo te decía que es más que pura observación, esa corriente es como, a ver si estoy bien, es como una cohesión, como un amor, como unión entre todas las cosas Ujú. Sí, y un querer también todas las cosas, que aunque puedo criticarlas o no, pero en definitiva si las tengo en mí es porque las quiero. todas las cosas como uno mismo. El amor al otro, el amor real es el amor al otro como el amor a uno mismo. El otro es uno mismo, no hay otro, sino solamente si hay uno mismo. Claro, claro. Sigue y sigue siendo fenoménico. El absoluto es parco, por decirlo de alguna manera. El absoluto es ni características, ni cualidades, ni amor, ni nada. Claro, claro. Sí, sí, sí. No, Por eso, yo me estaba refiriendo a un, disculpa que te interrumpa, por eso al absoluto se le da un, paradójicamente se le da una connotación masculina, que el masculino es como más indiferente, ¿no? claro, en cambio, claro, sí, sí, Y a y entiendo. a la energía, que es la matriz de la ilusión, se le da el aspecto femenino, por eso se le da el amor incondicional, asociado con el amor de la madre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Claro. Bueno, está bien, así que tendré que seguir indagando cuando me agarre esos ataques de enojo. Bueno, listo, está bien. Gracias, César, ¿eh? No, está bien, no se autoevalúen, no se juzguen, no se critiquen, no. Si una persona llamada maestro le llama la atención a un buscador, no lo juzga, ¿ok? Y le dan la idea no es tirarlo contra el suelo y dejarlo en el suelo. ¿Sí? De acuerdo, el señor Ratanal decía, la diferencia entre el ego y la ausencia del ego es que el ego te tira contra el suelo y te deja ahí tirado. ¿Sí? Cuando no hay ego, al ego lo tiran contra el suelo y lo levantan de nuevo. ¿Me sigues?
Ah, sí, Porque el ego que tira al ego al suelo es por arrogancia, para sentirse bien, ¿sí? Importante. Inclusive la imagen del maestro del ego, ¿ok? Que humilla a otro ego, es simplemente para sentirse superior que el otro ego. ¿No? claro, En el sabio eso no existe. El sabio te puede restregar el ego en la cara, mire. Pero entiendo, no se siente superior ni nada. Así. Dice, ¿ya te diste cuenta? Ok, bueno, vamos a tomarnos un café. entiendo. Está bien. Bueno, y ahora siempre que pregunto por algo tuyo es porque aprendo. Ya te digo, dentro de es como si esto fuera una tesis y vos sos el ejemplo. No, pero Vos sos no me pongan tampoco como punto de referencia, porque pueden terminar reaccionando egoicamente, pero como César funciona así, entonces no, yo también. O sea, es tu propio conocimiento, esto es entre ustedes y ustedes. está, está bien. Bueno, Porque gracias. yo puedo actuar como Ramana y no sentirme como él. ¿Me sigues? Sí, sí, te Yo entiendo. puedo actuar como Jesús y no sentirme como él. Yo puedo actuar como la madre Teresa de Calcuta y no sentirme como ella. De pronto yo elegí un punto de referencia, que sos vos. Y bueno, y lo sigo por mí, lo sigo por mí, a rajatabla. ¿Me entendés? Sí. Bueno, gracias, César. Chao. Ok. Buenas, César. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Em, quería, si se puede, leerte una cosa que había escrito, sobre todo para no em, bueno, em, ser sin atributos, cualidades, ser sin ser esto o lo otro, soy y hago, no soy lo que hago, soy y pienso, no soy lo que pienso. Em, Pensar que no es serlo, si lo que soy y si es lo que soy y lo que soy es plenitud, ¿qué más puedo pedirle a la divinidad? Ah, Y igual. ya, sí. Mm, Todo el mundo está detrás de defender una imagen que ellos mismos han creado. Cada paso que se da es en pro de defender esa imagen. Por ello, el buscador se mantiene firme sabiendo que eso está dentro de sí hasta que finalice la búsqueda. La conciencia sacará a la superficie todo lo que el buscador algún día deseó y repudió para que pueda ser visto. Y, y el comportamiento psicológico se va debilitando y el resto del trabajo se hace solo con la mera conciencia de ser. El interés por identificarse con lo conocido va perdiendo fuerza por sí solo. Correcto, No que, sí, ya está. correcto, acertado, todo, 20 puntos.
Eso te iba a decir que me dieran nota. A ver si aprobaba. Dos cosas, o tienes buena memoria o lo entendiste bien y lo escribiste. Pero ya sé. Está bien, no sé si tienen que irse dando cuenta cómo el pensamiento se enfoca en este conocimiento. El conocimiento se convierte en una forma de meditación. Sí. Es más, se le llama la meditación en el concepto. Ujú. Momento que no se puede pensar de otra forma. Aunque no piense, cuando el ego se va, aunque no pienses en esto todo el tiempo, si piensas, piensas desde este punto de vista. Desde el punto de vista del conocimiento, en este caso sería directo. ¿Me sigues? Ujú. Por ejemplo, Ramana puede estar sentado en el sofá sin decir nada. Y de repente ve a alguien que llega de no sé dónde y se acerca al Shiva Lingam y le comenta a alguien que vino a hacer, eso se llama Pradakshina, así, caminar alrededor del Lingam, ¿verdad? Y dice que vino a hacerlo 1008 veces. Entonces le da una vuelta al Lingam y cuando termina la vuelta se postra completamente en el suelo, se levanta de otra vuelta y Ramana lo está viendo. Y pasa un comentario y dice, ¿y de qué sirve toda esa gimnasia? ¿Entiendes? ¿Qué culpa tiene el cuerpo? ¿Por qué poner el cuerpo, sí, a pasar trabajo, caminar tanto y tirarlo al suelo? Si lo que tiene que prostrarse, rendirse es el ego. ¿Me sigues? Sí. Sí, incluso a este conocimiento, ¿no? Se trata de enganchar también, ¿no? Y Em, la idea es seducir a la mente, ¿sí? Para que, como en India dicen que si le pones una rama a un elefante, ¿sí? Si le pones la agarra con la trompa, no la suelta. Le da y 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 le da. Esa es la idea, sí, ponerle este conocimiento, la trompa de la mente elefante, para que se le dé vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. sí, sí, pero lo que has dicho alguna vez que es un vacío espiritual y tratar de entender esto. Mm, Ahí va espiritual. bueno, sí, como un vaivén, un mareo, un mareo. Tenerlo en la cabeza, tanto me refiero. Pero, Sí, puede que sí, pero claro, en el momento de la indagación, ahí no está. claro, sí, sí. Entonces una cosa es pensar en ello, ¿sí? Recordarlo. ¿Sí? Y otra cosa es pensar en ello basado en conocimiento directo. Mm, ok. Y, sí, sí. Y luego el tema del absoluto y tal, eso también se tiene, o sea, simplemente con estar a gusto siendo, está bien, ¿no? Y ya está. O sea, todo lo demás supongo que viene por añadidura y ya está, ¿no? Estar a gusto siendo indiferentemente de las circunstancias, porque Sí, claro, sí. las circunstancias son las que me hacen sentir a gusto, ¿no? Eh, Sentirme a Ya. gusto conmigo mismo indiferentemente de las circunstancias. Sí, sí, sí.
Ganancia, pérdida, éxito, fracaso, crítica, alabanza, placer, dolor. Mm. No sé si veo que la conciencia te pone en un punto en el que no hay como que no hay, no hay o sea, no tienes por dónde agarrarte, básicamente. Parece ser. Mm. Uno es los dos. Cuando uno dice yo no soy, yo no soy, yo no soy, uno también lo es. Lo que uno dice que no es, también lo es. Pero lo que uno es no está limitado a lo que uno dice que uno no es. ¿Me sigues? Sí. De lo contrario, siempre vamos a tener uno consciente del otro. La idea de que la ilusión es consciente de la realidad y de que hay una realidad consciente de la ilusión. Si son uno la misma cosa, entonces ¿quién es consciente de qué? ¿De quién? Ujú. Por eso el amuletito que me estoy llevando es como soy y ya está. Simplemente soy. Ya. Se puede, identificación, identificación. Me identifico o con lo relativo o con lo absoluto. Ujú. Entonces, si me identifico como el uno con el otro, dejo a uno o al otro a un lado. Y no puede ser, no lo puedo dejar a un lado, no lo puedo dejar excluido. Porque ni uno, desde el punto de vista relativo, lo relativo no puede excluir a lo absoluto. Desde el punto de vista absoluto, el absoluto no puede excluir a lo relativo. Cuando la mente está completamente quieta, en el estado natural de verdad, y cuando hay autoconocimiento, inclusive la idea de relativo, absoluto, testigo, atestiguado, todo eso se va al cuerno, ahí no hay nada. Ahí no hay punto de vista, ni relativo ni absoluto. Cuando mucho una carcajada. La carcajada es antes, sucede justo antes de la interpretación, de que, de la verdad, ¿sí? De ese conocimiento, de ese pensamiento que viene basado en el conocimiento directo, no en el otro, que es basado en conocimiento indirecto, en memoria, Mm. o mero entendimiento intelectual. Cuando digo mero no lo estoy subestimando, ¿no? Si lo subestimara no hablará tanto, ni explicará tanto, porque para ustedes va a ser indirecto. Para mí es directo y para algunos de ustedes es indirecto, pero por ahí se va, del indirecto al directo. Ok. Muchas gracias, César. Ok. Ah, ya subió. 3105-2023, España en primera parte. 3105, no puedo. Muy bien.
¿De qué forma? She must be inside somewhere because Lola is here. Mm, Marco.
Hola, buenas noches, César.
Robert, ¿Cómo estás, César? Buenas noches. bien. La pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cuándo saber cuándo es el yo real y cuándo el yo es la ilusión? Porque estaban viendo el otro día una película, se llama Revolver, y estaba en una parte donde decía que había un yo real, el ego, el yo irreal, el ego, y el, el yo, perdón, el yo real, el que es el del ser, y el otro yo que es el ilusorio. Eh, ¿Cómo sabemos cuando no está hablando el yo real o cuando no está hablando el yo ilusorio? La pregunta no surge. Simplemente. ¿Cómo sé yo que yo soy César o que yo soy Carlos? La pregunta no surge, porque obviamente sé que yo soy César. Cuando yo sé que yo soy el ser, entonces obviamente sé que no soy la mente. Ok. Ahora, noto también que vos te quedas a veces callado y no hay ningún problema si hablan, si preguntan, si no preguntan. Y eso para mí es muy difícil, ¿no? Siempre hay alguien que quiere preguntar, alguien que quiere escuchar y no sé cómo poder hacerlo, quizás indagando, no sé. ¿Hacer qué? Esa tranquilidad de no preguntarse nada cuando nadie pregunta, cuando nadie está haciendo nada, No como pregunto. ahorita. No entiendo. No entiendo lo que quieres decir. Ya, me renuevo una pregunta. Eh, Tú te quedaste ahorita en silencio mucho tiempo, ¿cierto? Eh, y no hay ningún problema si nadie te pregunta o no te preguntan, sigues en ese silencio. A veces yo quiero estar en ese silencio, pero automáticamente hay algo que empieza a preguntar y a no callarse, digamos, ¿no? Bueno, sería lo que llamamos el ego. Silencio es lo que ¿Cómo uno, hago? silencio es lo que uno es, por lo tanto, uno siempre es silencio, no se está en silencio. Lo que estaba era callado, Eso? porque no tenía nada que decir. Pero no hay algo que te dice dentro, pregunten o tengo algo que decir. No, si, si de una u otra manera siento que hay una pregunta y la gente le da pena lo que sea, si siento que tengo que decir algo, lo digo, si no, no, se siente, se intuye, es espontáneo, no se puede explicar cómo funciona porque es espontáneo, no hay un mecanismo como tal se puede aplicar para ello. Como tú dices, ¿cómo puedo hacer yo? Sí, no lo puedes hacer, ¿sí? Hacer, así. ¿Y cómo sé si es espontáneo o es a través del ego cuando enuncio alguna pregunta o respondo a alguna pregunta? Y la pregunta la hace el ego. Por eso Ya, quiero decir, si no está el ego, la pregunta no surge. El ego quiere saber, ajá, ¿y cómo hago para saber si yo tengo qué, si yo no tengo qué? Ese yo no va a estar allí. Ese yo tiene que hacerse un lado, es decir, hay que sumergirlo en su fuente. Sentido de individualidad hay que sumergirlo en la realidad. y en el cotidiano vivir también. Sí,
es que el ego desaparece primero temporalmente y luego permanentemente. Y la cotidianidad continúa de manera espontánea, con el mero conocimiento, con la mera claridad, no hay, sin la más mínima duda que ahí no hay alguien haciendo nada, sino que las cosas van sucediendo de manera espontánea. Como la brisa sopla, como el agua se evapora, como la lluvia cae, como los ríos fluyen, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay veces sí que siento que las cosas están fluyendo, pero hay veces siento ah, como un aprisionamiento, como Cuando dices siento que un las, sí. cuando dices siento que las cosas van fluyendo, lo que realmente quieres decir es que las cosas van siendo como a mí me parece que deberían ser. Eso es lo que nos llama fluir. Lo que Allá. coincide con mi idea de cómo, mi concepto de fluir. Prácticamente que todo me va bien, que todo fluye, que todo me viene, que todo sucede, que no hay obstáculos, que ese es un fluir muy personal. El fluir personal puede pasar cualquier cosa. O sea, si hay un problema también es parte de la fluidez. También fluye circunstancias que no son agradables o placenteras. Complicado. La orden mundial Complicado. puede ser parte del fluido. Una cosa que fluye. ¿Me sigue? Estoy siguiendo. Todo me fluye si me fluye a mí. Ahí tiene que haber una idea de lo que es fluir, ¿sí? O lo que es flujo. Claro, entiendo. Yo no cierro los ojos, ellos se cierran, sino yo que los cierro. Hay una intención, ¿sí? De cerrar los ojos esperando algo de ellos. A Tus veces, ojos se cierran. claro, a veces simplemente como de todos los órganos del cuerpo, uno de los que más se cansa es la vista. Y a veces simplemente se cierran porque necesitan descanso, no porque, no porque haya meditación o nada, sino Sin esfuerzo. todo es sin esfuerzo. Inclusive el aparente esfuerzo sucede sin esfuerzo. Ok. El esfuerzo es prácticamente un mecanismo del ego, un mecanismo de control, para darle continuidad a algo o para interrumpir algo, una forma de control. Quiero, quiero que este momento, como es agradable, por supuesto, en unos casos es porque es desagradable, al ego le da por cualquier loquera, incluyendo darle continuidad a algo conflictivo para mantener creo que la palabra es hegemonía, su existencia. Ya me corregirá Pedro o Vilma. Perdón, Lucy, perdón. Vilma me corregirá, a lo mejor no sé yo, no sé cómo es la gramática de Vilma, pero Nada, no importa. Eh, el corazón sí, como así. sí, porque a veces se me viene la idea igual, bueno, y si no hay ilusión, y si no hay nada, y si viene el ego y Ah, la ilusión me- dice, "Ay, que no hay ilusión, y si no hay ego, como si el ego va a estar allí para saber que no está allí. La ilusión no sabe qué es.
Lo único que sabe de la ilusión es la realidad. Pero ese de la ilusión reclama ser el que sabe de la ilusión y el que sabe de la realidad. Uf. Si la circunstancia es placentera, entonces quiero darle continuidad, ¿verdad? Sí. Entonces hago el esfuerzo. ¿Y cómo no hago el esfuerzo? Pero ahora repite la pregunta, o sea, piensa un poquito en la pregunta y date cuenta de lo absurdo de la pregunta, de la contradicción en la pregunta, a ver si te das cuenta. ¿Cómo no hago esfuerzo? Ajá. No haciendo esfuerzo. Sí. ¿Cómo hacer para no hacer nada? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para quedarme quieto? Ajá. Es tonta la pregunta, ¿no? Exactamente. Pero ¿por qué se mueve eso ahí? Se mueve y se mueve y se mueve y ¿Quién es el que tiene, crea tensión. pero quién es el que tiene el problema con el movimiento? Yo. Eso también es parte del movimiento. O sea, se mueve y dice, pero ¿por qué se mueve tanto? No, ¿por qué no me puedo quedar quieto? Te hago una pregunta. Suponte que esta taza está llena de agua y la mitad de la taza tiene arena, ¿verdad? ¿Ya? Y le meto el dedo y lo revuelvo. ¿Qué pasa con la arena? Se mezcla con el agua. Si yo revuelvo el dedo, ¿qué pasa con la arena? Se prende en el dedo. Vende como se mezcla como el agua, ¿verdad? Se pone turbio. Ahora, ¿qué debo de hacer para que el agua deje de ponerse turbia? Dejar de mover el dedo. Entonces, el agua sola se calma y la arena que está mezclada en la superficie se asienta sobre. Lo único que tienes es que esperar. Ok. Ve a la Sí, mente. César. Gracias. Y después que tú ves a la mente cuando se calma y sabes qué es lo que, y entonces sabes qué es lo que es la mente. Entonces ya no importa si está agitado o está quieto, porque te das cuenta de lo que eres, aquella que está ni agitado ni quieto, sino que aquello que ve a la agitación y la quietud mental, inclusive su presencia o ausencia. Thank you, César. Todo se olvide, es interesante, todos los que tuvieron un atisbo lo hicieron porque no estaban haciendo nada. Y después dice, ¿cómo hago para repetir el atisbo? Se les olvidó que no estaban haciendo nada. Qué extraño. Bien. Si yo observo la mente, si yo observo el movimiento, yo no soy el que se mueve. Si yo observo el movimiento del flujo del río, yo no soy lo que fluye, sino quien lo ve. ¿Me sigues? Sí. Sé lo que eres, sé aquello que ve, ya eres aquello que ve.
No trates de ser, especialmente de ser lo que eres. Tratar de ser, para tratar de ser ya tienes que ser, ¿sí o no? Tienes que existir para tratar cualquier cosa. Sí, pero ¿qué es el poder hegemónico? ¿Qué significa hegemónico? ¿Qué otras palabras de concepto? Sí. ¿Qué hago para dejar de hacer? ¿Qué hago para ser lo que soy? ¿Qué hago para saber que soy? Maestro, ¿quién es Dios? Él dice, el testigo de la mente. Pero yo soy el testigo de la mente. Entonces tú eres Dios. Ya eres eso. Hegemonía, supremacía de un estado sobre otro. Sentido de superioridad. Bueno, sí, que el ego, que es un estado mental, se superpone al ser. Creo que sí tendría sentido.
en esa conciencia de ser, realmente el que es consciente de qué es el ser. Conocimiento de ser, pero una de las últimas formas de identificación es identificación con el conocimiento de ser y no con el ser que sabe que es. ¿Qué era? Te oigo. Hola, hola César. Queríamos hacer una pregunta sobre si somos Dios y de alguna manera estamos incompletos. Creo que preguntamos sobre la dualidad, Preguntamos sobre la dualidad. sobre cómo qué es la dualidad, que si somos Dios, es que estamos incompletos. ¿Qué venimos a hacer acá exactamente? Para darnos cuenta de que en esencia no estamos acá, que todo está en lo que uno es, que uno es el sustrato de lo fenoménico. La pantalla no está en la proyección está en la pantalla. Cuando dices proyección, ¿te refieres a algo objetivo o subjetivo? Ambos. ¿Y la pantalla qué sería? Ser, el sustrato en donde todo aparece y desaparece. La fuente, sustrato, testigo y punto de solución de todo. Claro, el ser sin identificación con la historia personal de la mente. Sí, podría decir, sí.
Yo te quería preguntar sobre si podías aclararnos un poco el Dualidad, tema del, dualidad sí, quiere decir la idea de que hay una entidad llamada ilusión, maya, mundo, manifestación, fenómeno separado del ser, que hay dos. Si tú no ves a la ilusión, maya, ilusión, manifestación, fenómeno como separado del ser, entonces es el ser, no hay dos. Solo el ser es. Eso es no dualidad. Ahora, si los dos son uno, entonces los dos conceptos desaparecen, ilusión y realidad. ¿Mm? Y ese es el estado, más allá de los conceptos inclusive de dualidad y no dualidad. claro, no se identifica ni con uno ni con otro. Correcto. No se piensa que se es uno o el otro. Ni se piensa que es ambos, ni no se piensa nada. Se está, más que se es, se está para ser. Se es. Porque estar Se es. significa un lugar, un tiempo, alguien que está. Se es. Y eso es una forma de decirlo porque siempre se es. No puede no ser lo que se es. Claro. ¿Cómo se podría como conocer mejor esas gunas de las que hablábamos Estas en el- gunas, sí, las gunas que hablábamos hace rato, se observando, me cayó. observando tu propio movimiento mental y el impacto que produce en el cuerpo. ¿Tendrías alguna práctica para, por ejemplo, parar un poco esa sensación que se da de esa guna de sattva, por ejemplo, que a veces pasa por encima de incluso estar contento o de No, disfrutar? está mezclando los conceptos. Sattva es la mente pura. Raja es la mente pasional, la mente activa. Tamas es la mente apática, indolente, inerte, indolente, apática. Floja. Es estúpido porque con esa mente no se puede hacer nada bien porque se te cae todo en las manos, te tropiezas, te equivocas, no puedes calcular nada bien. Ahora es que te cuestes a dormir o a descansar un rato o a esperar que pase. La observación del fenómeno hace que todo eso se equilibre. Lo que lo hace que se desequilibre, que se desbalancee, son los pensamientos. ¿Cómo se le llama el estado en el que, por ejemplo, yo he escuchado que se llega a la mente pensamientos de lo que está en el exterior, como si pudieras leer la mente? ¿Qué es eso? ¿Cómo se le llama eso en sánscrito? Como escuchar los pensamientos No, no chisme. de otras personas. Chisme. Ser metiche, estarse metiendo en la cabeza de los demás a ver qué es lo que están pensando. Ser metiche kosher. No sé quién es el metiche. No,
Averiguadora. Ese es Y el- para mí, ya está averiguadora, muchachos. Eso es un fenómeno que puede que suceda, ¿ok? Pero si está el ego, le parece interesante. De lo contrario, no. La, mantener la mente quieta por largos periodos de tiempo puede que traiga como resultado la aparición de ciertos poderes sobrenaturales, llaman los poderes psíquicos, los siddhis, etcétera, etcétera, etcétera. Incluyendo si haces ejercicios respiratorios, ¿ok? Controlados, puede que suceda. Ahora bien, desde este punto de vista, en esta escuela, esos fenómenos suceden para ser trascendidos. Tienen que tomarse, número uno, como sinónimo de progreso, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Pero número dos, como obstáculos a trascender, porque si no, entonces te quedas ahí atrapado otra vez en lo fenoménico. Es un fenómeno llamado mente interesado en lo fenoménico. Es la ilusión interesada en la ilusión. o sea que en algún aspecto yo lo voy a decir así, pues si después de encargárselo de uno, no tiene que encargarse de los demás. Si no llego, ¿dónde están los demás? Claro, exacto. No sé. Si hay ego, todos esos fenómenos generan un sentido de superioridad, ¿no? De arrogancia. Puedo leer la mente, puedo ver el futuro. De otra manera, soy mejor que tú. ¿Sí? Se llevaría el mismo proceso entonces eh, y listo, ¿no? Como para erradicarlo. Tendría que siempre existir la autoindagación. La indagación, mantener la atención en la fuente del yo, de manera que el yo no pueda agarrar absolutamente nada, ¿sí? Identificarse con él, así es como muere. Eso Ah, entonces sería un sinónimo de haber dejado de autoindagar, ¿no? Entonces, claro, claro. Una cosa es poner atención al fenómeno y otra cosa es estar mentalmente interesado en el fenómeno. El fenómeno te da que pensar. Una cosa es un interés meramente sensorial, que puede que incluso produzca una interpretación del hecho, ¿ok? Pero ahí termina. ¿Mm? No hay más pensamiento al respecto. ¿Sí? No hay interés de mantener el fenómeno de atención aquí, ¿sí? Y seguirle dando vuelta a la cabeza. claro. Se dice que el pensamiento del sabio es radical, es vertical. ¿Sí? El del ignorante es horizontal. ¿Sí? Se mantiene. ¿Mm? Por ejemplo, esa gente que está interesada en, sin ilusiones personales, aunque en todo lo que pasa en el mundo, ¿sí? Ese pensamiento es continuo, ¿sí? Tiene que identificarse con todo eso de una u otra forma para que ese yo se mantenga, ¿sí? Para que tenga momentum, ¿me sigues? Sí, sí, sí. El pensamiento De del sabio, alguna manera, él puede leer las noticias, ¿ok? Y, por ejemplo, uno de los edificios donde es lo bombardearon más básico que vivimos. Moscú, en una región que se llama Moskovsky, nosotros vivíamos en ese edificio, ¿Mm? En el piso 3 creo. Bueno, no en ese es ese es un conjunto residencial enorme. O sea, ese edificio que aparece en la foto no es uno, son como tres, cuatro, cinco.
pero creo que en ese mismo edificio vivíamos nosotros. Y Nastia me enseñó la foto, me enseñó el video. Y tú dices, perro, ahí vivíamos nosotros, qué locura. Wow. Y se acabó. ¿Me sigues? Sí. Por lo contrario, si está el ego, agarras el video, lo subes al Facebook, ¿ok? Aquí vivía yo, qué locura, aquí vivía yo, y ahí me pego yo 2 semanas. ¿Me sigue? Entre comentario y comentario y comentario y comentario, ¿me entiendes? Ujú. Horizontal, si se sostiene en el tiempo, ¿sí? Tiempo y espacio. Y si de alguna manera el mismo fenómeno como que te está involucrando en envolverte en lo que está sucediendo alrededor. Yo, que es el ego, el sujeto, tiene que asociarse con un objeto para sobrevivir. Por eso se dice que si le quitas los objetos al sujeto, el sujeto no puede sobrevivir y colapsa. Y queda la subjetividad de la que estaba hablando Susi hace rato. Lo que hay es que tener entonces paciencia para con todo, ¿no? Para no, como lo que dijo también Cano, para no caer en el enojo o para no caer en el leer o escuchar, darle continuidad a lo que se escucha, volver a la autoindagación, tener paciencia y volver a la autoindagación y simplemente no dejar de, no, tampoco me parece que es lo que está hablando de Laguna, ¿no? Como que esa, del sattva, ese pensamiento de querer de repente, no sé, si salvar al mundo o mantenerse en silencio para simplemente estar agradecido, ¿no? De alguna manera, el Tienes no querer identificarse con el cuerpo o o con la identidad de ser, tampoco tiene que ser tanto esfuerzo. cuando tengas un chance, trata de estudiar un poquito, si búscalo por internet. Aunque tal vez Ramana Maharshi, una explicación de Ramana Maharshi de lo que son las tres gunas, porque le estás agregando más, estás agregando tu interpretación a lo que el concepto realmente significa. ¿Ok? No tiene nada que ver con salvar al mundo ni nada. Salvo es simplemente bondad, eh, un estado de alegría, un estado de satisfacción, autosatisfacción, altruismo, aunque amabilidad. ¿Sí? No se trata de salvar al mundo como tal. Mm. Ok. Para que te des cuenta de una cosa, no se pierde la memoria del hecho. ¿Ok? Yo ese video lo vi hace 2 o 3 días. Y no había pensado más en ello hasta hoy, porque surgió simplemente como un instrumento práctico para darte un ejemplo. ¿Me sigues? No Sí, pierdes la memoria, pero no estás constantemente pensando en ello. ¿Sí? A la que no hay identificación con la memoria sí ya no, ya la memoria ya se deja allí. ¿Sí? Regresa cuando hace falta porque sirve para algo práctico, ¿ok? Pero ya no sirve para mantener al yo, para mantener mi sentido de identidad basado con esa memoria. ¿No? comprendo, sí, comprendo. Pero sí sé que el sabio, la mente del sabio es como la de un niño, está interesado simplemente en lo que pasa en este momento, ¿ok? Y el otro momento es el otro momento, ya esto pasó y ya el niño no pierde la memoria de que estaba jugando con un carrito, aunque está jugando con el carrito y luego miró por acá, vio la muñeca, el muñequito o la muñeca, o lo que sea, y se puso a jugar con la muñeca y ya ni se acuerda, ¿sí? Que estaba haciendo antes. No quiere decir que vaya a perder la memoria de ello, pero él está interesado solamente en lo que está sucediendo, Claro, que está haciendo. claro, sí, sí, así se vive el día a día. No está esperando un resultado en particular del juego, está solamente interesada en el juego, en lo que está haciendo. Sí, sí, El niño cuando no tiene ego está haciendo lo que está haciendo porque no lo puede separar.
Sí, sin embargo, también que queda ese cuestionamiento, si está completo, Mm. queda siempre como a falta de algo. El Entonces, yo me, yo, campanil. yo me observo como si ese fuera el yo, aunque yo me observo a mí mismo cuando estoy pensando, cuando estoy actuando, cuando estoy hablando. Y esa observación, que simplemente es observación, que es neutral, aunque de ahí, ahí solo, sin esfuerzo, empiezo a darme cuenta de la diferencia entre el pensamiento ego, ¿sí? Entre el pensamiento yo y el pensamiento como conocimiento práctico. Digamos que me doy cuenta la diferencia entre el conocimiento y el pensamiento yo, que es identificación con el conocimiento, con lo conocido. Sí, sí, como buscando parte de lo que conoce para aplicarlo en un momento que parezca de auxilio, porque se siente, Y si, volviendo al ejemplo del edificio este en Moscú, si yo me sí, identifico con ello, entonces ya voy a empezar a hablar de mí, porque lo importante era que mire, yo vivía ahí, no puede ser, ¿entiendes? Se trata de mí, ya no estoy hablando ni siquiera de algo, sino estoy hablando de mí. En la gran mayoría de los temas de conversación, en las reuniones, en lo que sea, ¿ok? Estoy hablando de mí, pues, eso lo puedes ver muchísimo en los mítines políticos, ¿sí? Cuando se habla de la política, del, ¿por qué nosotros? Sí, estoy hablando de mí, y un en este caso discurso. estoy hablando de un sistema X, Y, Z, bien sea práctico, bien sea absurdo, no importa, ¿ok? Realmente estoy hablando de mí, ¿ok? Porque yo le estoy agregando, ¿sí? Mi identidad a eso. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros ganamos la Segunda Guerra Mundial y nosotros quiénes, tú ni siquiera habías nacido, ¿entienden? ¿Cuáles nosotros? Ni me lo consultaron. Sí, Claro. ganamos el campeonato mundial, ganamos quiénes, tú no estabas en la cancha, tú estabas sentado ahí atiborrándote de cerveza y papitas fritas. Vamos los campeones, ¿quiénes? ¿Me explico? Esa es la parte del pensamiento que desaparece, el pensamiento yo. Winners. Exacto. Porque todo es el ser, incluyendo el ego. Simplemente que el ego no permite darse cuenta de que todo es el ser. Eso es todo. Claro, y si ya no hay, ya se quiere dejar la mente pura, igual alrededor tienes aquello que puedes, no sé, sí, y Sí, se siente, ¿no? ¿Qué necesidad hay de querer nombrar algo alrededor que si ya no tienes ego, nombrar algo o como si fuese ego? mente pura es un estado mental. ¿Ok? Y hay Sí, algo allí que es una subjetividad que está más allá de la mente pura. O sea, eso es movimiento mental. Para que haya autoconocimiento, ese movimiento mental, al menos por un momento, tiene que desaparecer. La mente pura, la mente impura y la mente apática tienen que dejar de operar. Ahí queda la mente quieta. Ahí es donde se pierde la identidad con el cuerpo. Y esa mente quieta, libre de identidad, es lo que permite darse cuenta de que uno está más allá, inclusive de esa mente quieta, libre de identidad. hay veces que mencionas sobre que todo está en manos del absoluto. ¿Perdón? ¿Cómo conocer mejor al absoluto? ¿Cómo eso
el poder integrar todo lo que hay dentro de nosotros como uno No, solo. no, no, manteniendo la mente, liberándose, manteniendo fuera, ¿sí? Erradicando la identificación con el cuerpo. Conocerlo realmente es serlo. O sea, no es algo que yo conozco, es algo que yo soy, ¿sí? Por eso se llama autoconocimiento, no conocimiento de algo llamado el ser. Es algo que yo como individuo voy a conocer. Yo como individuo desaparezco y me doy cuenta que lo que yo quiero conocer es lo que ya soy. Que en realidad también puede que nada esté en movimiento, o sea, que todo está en movimiento y al mismo tiempo está quieto. Yo diría que el ser no está ni quieto ni en movimiento. Más allá del tiempo también. Es aquello donde el movimiento y la quietud suceden, es el trasfondo, ¿sí? En donde lo que se mueve, aunque puede estar quieto, pero está quieto y activo en el mismo sustrato, ¿sí? O sea, yo puedo tener algo en las manos que se mueva o que no se mueva. ¿Me sigues? Yo puedo Sí, tener un hámster en las manos que está quieto o que se está moviendo. Eso quiere decir que mis manos no están ni quietas ni en movimiento, simplemente son. Están presentes. O sea, el ser es aquello que está presente en la presencia del movimiento y en la ausencia del movimiento. Los trasciende a ambos, trasciende todos los pares de opuestos, inclusive la dualidad y la no dualidad. ya va, que estaba analizándole y me dio, ¡pup! Me explotó una burbujita de sentimientos. Eh, claro. Y aún así vienen todo eso, porque los recuerdos es como una química que está ahí también, ¿no? Está permanente, o sea, es el absoluto, ¿no? Que está quieto, que está, hay movimiento, es permanente y también, pero genera alguna química dentro de nuestro cerebro, o sea, está en el cuerpo también El y ser no, activa cosas, ¿no? el ser no está en el cuerpo. Comunicándose. El cuerpo está en el ser. No puedes localizarlo, Sí. porque está más allá del tiempo y el espacio, de la forma. De nuevo, y la pantalla no está en la película. La pantalla no aparece, no se manifiesta. Ni aparece ni desaparece. Es. Todo existe en aquello que es. O deja de existir en aquello que es. Aquello que es la proyección. Y No, la pantalla es el que lo está observando. la proyección es aquello que no es. No es porque es ilusorio. Ahorita es. Y en la noche, cuando te vas a dormir, ya no es. ¿Cierto? Sí. Entonces, Ser o no ser, ahí el dilema. sí, pero ese ser tiene que tener de nuevo una existencia relativa, porque aparece y desaparece. Pero hay algo ahí presente, ¿m? En donde Que lo todo sostiene. desaparece. No es otra cosa que tu propio ser. Entonces, nosotros estamos trabajando para lograr la existencia. No, ese es el absurdo. Tenemos que dejar de trabajar para darnos cuenta de que esa existencia ya es y que no la podemos lograr o alcanzar. Es lo que se es. Yo no puedo- Estamos descubriendo la existencia. Estamos descubriendo nuestra existencia absoluta, nuestra realidad sin nombre y sin forma, sí.
Estamos descubriendo nuestra existencia absoluta, nuestra realidad sin nombre y sin forma. Maravilloso. Lo dejamos por hoy. Y ya se nos pasó la... Sí, Sí, nos vemos bien, mañana. gracias. Ok, a la orden. Geográfica yo me acuerdo, yo creo que no tienes. ¿Entendido? Geografía no tiene sentido. Sencillísimo. Nosotros vamos con nuestra sesión. Ah,